ti dándote gracias una vez más, agradeciendo la mucha misericordia que has tenido para con nosotros, agradeciendo el favor que has tenido para con nosotros. Dándote gracias, Señor, porque has tomado lo peor de nosotros, nuestro pecado, nuestra maldad, el más grande mal que podemos tener, Señor, que es el pecado, y nos ha dado lo mejor de ti, Señor, a tu Hijo, tu gracia. Gracias por lavar mis pecados, gracias por lavar nuestras culpas, gracias por limpiarnos de lo que nosotros no podíamos hacerlo, Señor. Te pedimos, Dios, que tu palabra pueda ser un bálsamo, pueda ser un consuelo, una exhortación, pueda redarguirnos, así como bien le decía Pablo a Timoteo, insto que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyes, que exhortas, Señor, con paciencia y con sana doctrina, Señor. Ayúdanos, que tu palabra sea como un puñal, como esa espada doble filo que ella misma dice ser, que pueda penetrar lo más profundo, Señor, en nosotros, y pueda discernir nuestros pensamientos más ocultos, Señor. Puede ella como un fuego abrasador, Señor, purificarnos. Amén, Señor. Santifícanos, Señor, porque solo tu palabra es verdad. En los méritos de tu Hijo oramos, Señor. Amén. Bueno, ya ha pasado un poco más de mes y medio desde la última clase, ¿verdad?, que tuvimos, enseñanza que tuvimos acá, estas predicaciones acerca de Nehemías, un libro que para mí particularmente ha sido de mucha bendición, y creo que para todos, aunque quizás que cuando preguntemos no recordamos puntos específicamente, ¿no? Pero una de las ideas o de los propósitos es recordar el texto, es recordar el pasaje y siempre buscar exaltar esa palabra del Señor allí, aplicarla a nosotros y bueno, que el Señor nos ayude, nos guíe. Pero sin más, quiero que busquemos allí una vez más Nehemías 8 y leamos el texto, Nehemías capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 12. Nehemías capítulo 8, verso 1 hasta el verso 12. Dice así la palabra del Señor. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías, Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Amín, Acub, Betaía, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Yosabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios.
no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Como bien sabemos, hemos estado hablando, escudriñando en los últimos 2 meses acerca de este texto, de este pasaje, de esta sección de Nehemías 8. Ha servido sin duda como ánimo, como edificación a nuestras almas, y sobre todo ha servido para exaltar la palabra de Dios, para glorificar su nombre por medio de este pasaje. El propósito de esta pequeña montaña, de esta pequeña sección, hemos encontrado 3, o he querido llevar 3 propósitos allí. El primero: todo avivamiento comienza con el regreso de la palabra de Dios, punto que ya vimos. Un segundo punto: el carácter de Esdras, punto que abordaremos en 3 partes, siendo esta la segunda parte del punto 2. Y el tercer punto: el carácter santo de Dios, punto que abordaremos en 2 o 3 enseñanzas, si así el Señor lo permite. Pero haciendo un pequeño recuento para introducirnos en el versículo clave de hoy, quisiera recordar algunas cosas. Comenzamos hablando acerca del contexto posexilio y sus 3 regresos. El primer regreso, que estuvo de la mano de Zorobabel, el cual está registrado en el libro de Esdras desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, en el año 538 a.C. Hablamos de un segundo regreso por mano de Esdras, registrado en el mismo libro de Esdras, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, en el año 458 a.C. Y hablamos también de un tercer regreso, el contexto de este tercer regreso, de la mano de Nehemías y Esdras, el cual está registrado en el libro de Nehemías. Esto acontece aproximadamente en el año 445 a.C. Todos estos acontecimientos se desarrollan desde Asia Central, lo que se conoce como Oriente Medio, donde estaba la capital del Imperio Babilónico, hasta Jerusalén. También vimos en nuestro primer punto, nuestro primer escalón de esta pequeña montaña, de esta pequeña sección de Nehemías 8, vimos que todo avivamiento comenzaba con el regreso de la palabra de Dios. Vimos allí en Nehemías 8 cómo este pueblo reunido, congregado como un solo hombre, con una sola mente, con un mismo corazón, con un mismo sentir, estaban en la plaza que está al este de Jerusalén, donde habían reconstruido el templo, pidiendo que se les trajera el libro, texto que introduce el capítulo 8, se les trajera el libro de Moisés. Después que habían reedificado el templo, después que ellos habían reconstruido sus casas, después que ellos habían reconstruido los muros, entonces hacía falta algo más. No era suficiente, no fue suficiente con reconstruir todo lo que el Señor les mandó allí en Jerusalén a restablecer, sino que ellos entendieron que hacía falta algo más. Hacía falta reconstruir, reedificar, reformar no solamente esto externo, sino sus corazones también y sus mentes. Ellos sabían que solo por medio de la palabra de Dios, este pueblo sabía que solo por medio de la palabra de Dios podían hacerlo. Ellos entendieron que necesitaban mucho más que un gran plan de reconstrucción.
Ellos entendieron que necesitaban mucho más que un gran plan para reedificar casas, para reconstruir los muros, para reedificar el templo. Ellos necesitaban sencillamente reconocer la palabra de Dios y obedecerla. Ellos debían hacer esto. Así que entendieron lo vital, entendieron lo más importante, ellos entendieron lo crucial, que era que la palabra de Dios habitara, brillara nuevamente entre ellos para que realmente existiera un verdadero avivamiento. En sus casas hubiese un verdadero avivamiento, en sus corazones y en su nación, de regreso a Jerusalén. Por otra parte, todo esto es un recuento de lo que ya vimos. Por otra parte, sabían también, en este texto de Nehemías 8, ellos podían ver la gran necesidad, y podemos mirar allí la gran necesidad, la urgencia que ellos tenían de encontrar a la persona indicada para leer el libro que el Señor les había dado a través de Moisés. Había pasado mucho tiempo desde que el inicio del cautiverio, cuando Nabucodonosor se los lleva, ¿verdad? En ese cautiverio, en el libro de Daniel, que se habla allí, desde allí hasta el último regreso, hasta este tercer regreso, la gran mayoría de este pueblo había olvidado su idioma. Habían pasado más de 100 años y ya las generaciones eran nuevas, habían nacido acá y ya muchos habían olvidado su idioma natal. Muchos de ellos. Estas nuevas generaciones habían adoptado el lenguaje medo-persa y salvo algunos hombres se habían dado la tarea de no olvidar la lengua nativa. Y esos pocos hombres entendieron que lo importante, lo trascendental, mientras estaban allí, en Susa, en este imperio babilónico y allí dispersos, era no olvidar la instrucción, la preparación en la palabra de Dios. Y es así como después de 13 años, entre el segundo regreso y el tercer regreso, el pueblo reconoce al escriba y al sacerdote Esdras por cuanto había preparado su corazón, se había instruido, había aplicado su corazón a la ley, a conocer la ley del Señor. Esdras, mirando este porvenir, esperanzado y aferrado en las promesas que el Señor les traería libertad en medio de ese cautiverio. El pueblo reconoce a Esdras como el hombre capaz para guiarles. El pueblo miró a Esdras como el hombre que podía instruirles en la perfecta ley del Señor, y ellos sabían que Esdras era el hombre indicado para esta gran tarea de Nehemías 8. Ellos reconocieron entre levitas, entre escribas, entre sacerdotes, ellos reconocieron que Esdras era el hombre que se había preparado para esa tarea. Luego leímos en el capítulo 7, fuimos allí, en el capítulo 7 de Esdras, para ver más específicamente, más detalladamente, cuál era la razón por la que Esdras llegó a ser este hombre correcto. ¿Por qué Esdras llegó a ser el hombre indicado para tener la labor de leer ante una multitud, ante más de 40.000 personas que estaban reunidas en esta plaza que se nombra en Nehemías 8, en capítulo 8, versículo 1? ¿Por qué Esdras llegó a ser el hombre indicado para leer ante una gran multitud y para que los levitas estaban dentro de la multitud y fuesen haciendo entender al pueblo lo que él quería decirles por medio de la ley del Señor? Vimos allí en ese capítulo 7, Esdras alcanzó el favor del pueblo, de los gobernantes, de los consejeros. Llegó a tener tanta bondad y benevolencia de parte de un rey persa que tenía gran dominio en muchas provincias. Se dice que este rey tenía dominio en más de 120 provincias en Oriente Medio hasta llegar a África. Era un rey con alto dominio. Esdras alcanzó el favor de este hombre. Vimos la razón por la que esto sucedió. Leímos en el capítulo 7, versículo 6 de Esdras, dice que Esdras subió a Babilonia y dice, era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Verso 9 del capítulo 7 de Esdras.
porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida a Babilonia. Y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Está hablando acá del segundo regreso del exilio por mano de Esdras. Versos 27 y 28 de ese mismo capítulo 7. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Sin duda que la respuesta por la cual este hombre había llegado a ser esta persona, este hombre capaz de poder leer e interpretar delante y para el pueblo y de parte de Dios y para esta nación, fue porque la mano de Dios sin duda estaba, dice el texto, sobre él, estaba con él. Pero hacíamos una pregunta en ese momento. Nos hicimos una pregunta para ver cuál era la razón, por qué la mano de Dios estuvo sobre él. ¿Por qué la mano de Dios había de estar en Esdras si Esdras era un hombre como tú y como yo? Es decir, ¿qué tenía Esdras de diferente? ¿Qué tenía Esdras que tú y yo no tenemos? La respuesta la vimos en el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras, la cual nos lleva como de la mano a mirar la gran razón por qué el Dios creador, el Dios tres veces santo, el Señor absolutamente bueno, justo, clemente y misericordioso, toma y se sirve para sus planes y para su gloria de la vida de Esdras. Y es aquí donde entramos en nuestro texto de hoy, verso 10, Esdras capítulo 7. Porque Esdras había preparado su corazón, y aquí entran los propósitos por el cual Esdras lo hizo, para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En nuestra última predicación comenzamos a ver estos 4 aspectos, más detalladamente, más específicamente, de modo que este texto, este versículo fuese de gran ejemplo para nuestras vidas. Por una parte, buscamos que sea de ejemplo para nosotros, pero por otra y más importante, mirar cómo la palabra de Dios es exaltada y el nombre de Dios en medio de estas circunstancias es muy glorificado. Dios se sirve de hombres imperfectos, Dios se sirve de hombres débiles como Esdras, hombres como tú y como yo, débiles, que podemos sentirnos incapaces para inquirir, para cumplir y para enseñar la palabra de Dios. Pero hombres que al igual que Esdras, no abandonamos la preparación en su palabra. No la abandonamos. Un hombre como Esdras no se excusó, no dio marcha atrás, no miraba las circunstancias ni impedimento. Esdras estaba no distraído, no desechó, mejor dicho, amar más las cosas de este mundo, porque él sabía que no podía servir a 2 señores. Él lo sabía, él lo tenía claro. Dice la palabra del Señor que era un hombre muy diligente, es decir, una persona que puso mucho interés, esmero, rapidez, eficacia en el cumplimiento de una obligación, que era preparar su corazón. Él no era un perezoso, él no era un negligente, un descuidado, un indolente. Y al igual para nosotros, al igual para ti, al igual para mí, no hay excusa. No puedo esconderme, no puedes esconderte, como una vez ya repetimos en que es que yo no tengo el llamado a algún ministerio formal. No podemos excusarnos en esto. No podemos escondernos detrás de esto. Por tal razón no puedo anclarme allí para decir no aplico mi corazón para inquirir en la ley del Señor. Déjame decirte, hermano, hombre que estás acá,
si no nos preparamos, si tú no te preparas, si yo no me preparo, si no miramos hacia el mañana, si no miramos como Esdras en ese segundo regreso miró cómo el Señor podía e iba a libertarlos, y 13 años después pueden mirar cómo el Señor les redime y les trae libertad. Él no sabía cuándo esto iba a suceder, pero él sabía que eso iba a suceder, porque él conocía la ley del Señor. Él sabía que había una promesa de parte del Señor allí, de que les iba a dar libertad. ¿Y qué hizo Esdras? Se preparó. Esdras no perdió el tiempo. Definitivamente no podrás ni cumplir la ley, ni enseñar la ley, si no preparamos nuestro corazón. Esto es lo que dice el texto del versículo 10. En cada una de sus uniones, en cada una de sus conjunciones, nos está dando a entender, da por sentado, nos da la certeza de que Esdras preparó su corazón para inquirir en la palabra del Señor, pero también preparó el corazón para cumplirla, y también preparó el corazón para enseñar. No solamente dijo, preparo mi mente, preparo mi corazón, y Señor, tú me capacitarás, tú verás cómo harás. No, él preparó su corazón y su mente para entrar en la ley del Señor. Preparó también su corazón y su mente, dice el texto, para cumplir la ley del Señor. Pero también preparó su corazón para enseñar la ley del Señor. Sin duda que la mano del Señor estaba con Esdras, estaba sobre él. Es verdad que el Espíritu del Señor le capacitó y le guió para toda esta gran labor, sin duda. Pero Esdras entendió de su responsabilidad. Él entendió que su responsabilidad era formar su carácter, dominar sus pasiones, tener fija una meta, no distraerse con las cosas vanidosas que le rodeaban. Esdras entendió estas cosas. Él entendió que debía estar vigilante de sus propias concupiscencias, de sus debilidades, para no ceder a ellas. No estuvo entretenido en ellas, desperdiciando algo tan valioso que no regresa, y es el tiempo. El tiempo que Dios nos da no puede regresar. Cada minuto que ya hemos dejado atrás no podemos recuperar. Una vez más, como anteriormente hemos hablado, podemos perder muchas cosas y podemos recuperar. Puedo perder un carro y recuperarlo. Puedo perder una ropa y recuperarla. Pero nunca podremos recuperar el tiempo. Jamás. Nunca. Él sabía muy bien esto. Esdras veía su vida y sabía lo limitado que era. Y no podía enredarse en los asuntos de la vida. Él no podía enredarse. Él no podía, y sabía que no debía confundirse, no debía enmarañarse, no podía entorpecerse a sí mismo, complicarse a sí mismo, mezclarse con los asuntos de la vida. Él lo tenía claro. Él sabía que su tiempo era corto. Él sabía que tenía un principio y un fin, y que no podía decir, me voy a dedicar a esto en mi vida, y dejando a un lado la palabra del Señor. No podía hacerlo. Cuando el texto allí usa la palabra preparar, una vez más, está transmitiendo la idea de tener una meta fija, una meta inamovible, que estaba determinado a alcanzar un propósito, tenía una finalidad, sus ojos estaban puestos en una meta, estaba fuertemente comprometido con algo y no estaba dispuesto a negociar, a abandonar. La única forma que él abandonara esta preparación era que Dios le quitara la vida. Era la única manera. Génesis 32 nos da un buen ejemplo acerca de esto. Cuando Jacob peleaba con el ángel, en medio de la batalla el ángel le dice a Jacob, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Pues esta es la misma determinación que había en Esdras. Es la misma determinación, el mismo compromiso, el mismo carácter que tuvo para preparar su corazón.
Le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Imagino a Esdras diciendo en su preparación, Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me des más de tu sabiduría. No te dejaré hasta que me instruyas, hasta que me formes para llevar tu ley a este pueblo. No te dejaré de insistir en pastorear mi propio corazón hasta que formes a Cristo en mí. No te dejaré de orar hasta obtener tu perdón y me devuelvas el gozo de tu salvación. No te dejaré y no dejaré de leer tu palabra hasta el final de mis días. Este es un ejemplo de la determinación que había en Esdras. Te pregunto, ¿tienes tú la misma determinación? ¿Tienes la misma determinación en preparar tu corazón como lo hacía Esdras? ¿Tienes la misma determinación de pelear como Jacob peleaba con el asno y decirle, Señor, no me levantaré de aquí hasta que me bendigas? Señor, no dejaré de inquirir tu ley hasta que me ayudes a entenderla, hasta que me des sabiduría, hasta que eleves mi entendimiento a entender lo que no puedo entender y pueda madurar. ¿Tienes tú la misma determinación de no enredarte, de no complicarte, de no mezclarte con los asuntos de este mundo? No estoy diciendo abandonar nuestra responsabilidad. No estoy diciendo dejar de ser el proveedor de nuestros hogares a que estamos llamados a ser y a nuestra vida. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que veamos el exceso que estamos dando de tiempo a lo que no estamos llamados principalmente a hacer. Hay que ordenar nuestro tiempo, ordenar nuestras prioridades. Sin duda que vivimos tiempos difíciles, pero al igual que Esdras, creo que la mano del Señor puede estar sobre nosotros, con nosotros, abrigar nuestras vidas, si al igual que Esdras somos determinados en preparar nuestros corazones y nuestras mentes. Hombre de Dios, hermano, no existe otra forma. No existe otro plan humano por medio del cual su mano pueda estar sobre ti y sobre mí y haya un verdadero avivamiento, una verdadera reforma, sino por medio de su palabra en nuestras mentes y nuestros corazones. Y cuando esto no sucede, pues es la razón en la que muchas veces nos encontramos pasmados, ciegos, estancados. Cualquier cosa de este mundo nos desvía del propósito y la meta por la cual Dios nos ha llamado. Parece que estamos allí ciegos, ociosos, sin un camino claro, sin una meta fija, sin un corazón determinado y un carácter comprometido, porque al parecer las cosas de este mundo, las circunstancias de este mundo nos han convencido más y nos rodean y nos alejan de las promesas más del Señor. Estamos muchas veces debilitados, estamos entretenidos porque hemos abandonado la preparación de nuestro corazón y nuestra mente en su palabra. Esa es la razón. Y este hombre, Esdras, no se preparó en cualquier cosa. Esdras estuvo muy claro. Esdras estuvo con decisiones inamovibles, con una meta muy fija. Y supo distinguir entre las cosas del mundo y el seguir al Señor. Esdras se preparó para inquirir no cualquier cosa, no cualquier libro, no cualquier filosofía, no racionalismo. Esdras se preparó para inquirir en la ley de Jehová. Cuando leemos allí el propósito para, esta palabra es un prefijo que se antepone a una palabra para determinar una finalidad. Para indicar el propósito, la acción final, la utilidad o el destino de prepararse. Así que cuando Esdras prepara su corazón, dice, ¿para qué? No era para guabinear, no era para decir, en lo que vaya viniendo voy viendo. No, él dijo, me preparo para inquirir en la ley de Jehová. Él apuntó a ella y no se rindió. Inquirir nos indica indagar, averiguar, examinar cuidadosamente, exhaustivamente algo. Y para esto se preparó Esdras, para inquirir, para averiguar.
en la revelación divina, palabra que el ser humano, palabra que ni tú ni yo podemos cambiar, porque dependen solo de Dios. Esdras fue un hombre criado, escucha bien, entre los caldeos de su tiempo, y estos eran muy famosos por la lectura y en especial por el estudio de los astros y las estrellas, los caldeos, los babilónicos. Pero Esdras superó la tentación de dedicarse al estudio de estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Dios suponía para él muchísimo más que todos los estudios de magos y astrólogos. Para él suponía la ley de Dios muchísimo más que las riquezas que el propio rey podía darle. Esdras se dedicó al estudio minucioso, cuidadoso, detallado, no de filosofía, no de racionalismo, sino al estudio profundo, serio de la palabra del Señor. Él adquirió, averiguó cuidadosamente, exhaustivamente, buscó, masticó la ley. Entendió que su palabra, que en ella estaba la vida. Y a medida que fue instruyéndose, fue capacitándose para conocer más al Señor, más al Creador. A medida que él fue mirando más y más lo que hasta su tiempo él podía tener en sus manos, lo que hasta su tiempo había sido guardado en los archivos del rey, él allí se metía, él allí se nadaba su corazón, se sumergía en lo profundo de lo que tenía hasta ese momento para conocer al Creador, para conocer al Dios de sus padres, para conocer las causas por las cuales ese pueblo había llegado allí, había sido cautivo, oprimido y estaban dispersos. Pero sobre todo para conocer quién era el que había de redimirles. Cuando Esdras inquiere en la ley de Dios, fue como aquel hombre que dice la Escritura que encontrando una perla de gran precio, la dejó allí, fue, vendió todo lo que tenía. Todo lo que tenía fue y lo vendió porque había encontrado un tesoro mayor. Esdras había encontrado el mayor bien para su alma, la mayor promesa de fidelidad, de felicidad y de vida que alguien puede ofrecer. Él halló la promesa del Mesías, él halló la santidad de Dios, él halló el gozo y la redención en su palabra. Esdras abrazó y nunca más soltó la ley del Señor. Jamás volvió atrás para desecharla. Esdras deseaba estar sumergido en la palabra de Dios y deseaba que la palabra estuviese sumergida en él. De la misma manera, tú y yo debemos escudriñar, conocer y nunca más soltarnos del ancla de la palabra del Señor. Nunca más. Debemos renunciar a nuestros propios deseos. Debemos renunciar al amor, a muchas cosas de este mundo que todavía debemos renunciar. Debemos redimir el tiempo. Debemos aprender a poner límites a las cosas de este mundo que nos alejan y nos separan del Señor. De inquirir en su palabra, de inquirir en su ley. Es necesario, debemos determinarnos. Necesitamos preparar nuestro corazón determinado, inamoviblemente. Poder decirle no a lo que me separa del Señor. No podemos olvidar que la ley del Señor es la perfecta ley que convierte nuestras almas. Quiero terminar con esto. Prepárate en inquirir, hombre del Señor, su ley. Prepara tu corazón para inquirir, para escudriñar, para escarbar la palabra de Dios y conocerás el camino que debes andar. Señor Todopoderoso, Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, por tu palabra. Agradecido estoy, Señor, porque ella es una luz que brilla fuerte, es como el sol de mediodía. Ella es como la luz, Señor, que alumbra cada paso, cada caminar. Yo te ruego, Dios, que tu palabra pueda ser muy, muy eficaz en nosotros. Yo te ruego, Señor, que puedas avergonzarnos todas las veces que debas hacerlo con tal de no apartarnos de ello.
Yo te ruego que así como a Esdras, Señor, puedas tú preparar nuestro corazón y guiarnos en esta preparación con determinación. Señor, prepara nuestra mente. Señor, queremos una vez más comprometernos, Señor, a inquirir tu ley, a amar tu ley, a abrazar tu ley. Queremos, Señor, sumergirnos en ella, porque sabemos que en ella está la vida. Ellas son las que dan testimonio del Señor, ellas son las que dan testimonio de Cristo, Señor. Ayúdanos a abrazarla de tal manera que nunca más, Señor, negociemos tu palabra con las cosas de este mundo. Ayúdanos a ser hombres fieles, hombres determinados, Señor. Ayúdanos a entender la responsabilidad que tenemos en nuestros hombros, Señor. La seriedad que implica tu palabra, Señor. La vida y la muerte que hay en la cruz, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a deponer lo que debamos deponer, a redimir lo que debamos redimir, a limpiarnos del lastre, Señor, que nos pueda, Señor, alejar más de ti. Y que tu palabra, Señor, siga siendo lumbrera en nuestros caminos. Siga siendo esa espada que me avergüenza, que me atormenta, pero que también me acerca y me consuela a ti, Señor. Te ruego estas cosas, Señor. Necesitamos de ti mucho más, Señor, en estos tiempos difíciles. Ayúdanos, asístenos, Espíritu Santo, con tu palabra. Gracias, Dios. Amén. Amén.